A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1, Televisión Abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44 en CB Televisión en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi, y en cualquier parte del mundo entren a nuestra web en streaming www.telesucesos.net. Ahí hay el botón que dice en vivo y nos ven desde cualquier parte del mundo. Además, este y el resto de programas los subimos, los colgamos en YouTube en Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia del ingeniero Henry Yandún. Él es presidente de Constructores Positivos, y vamos a hablar porque Constructores Positivos, construyendo juntos un futuro positivo. Están con una serie de propuestas enfocadas básicamente de apoyo a lo que son las candidaturas que se encuentran ahora en segunda vuelta. Ya se han reunido con uno de los candidatos, con Daniel Noboa, y vamos a hablar de esas propuestas y cuál es la acogida que ha tenido precisamente estas. Ingeniero, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muchas gracias, gracias por la invitación. Construyendo juntos un futuro positivo, así es. ¿Cuáles son los antecedentes que nos llevan a crear esta serie de propuestas, de iniciativas por parte de Constructores Positivos, que ya lo vienen haciendo desde un tiempo atrás con municipalidades, proponiendo, apoyando desinteresadamente además, y algunas de esas bien acogidas, otras han quedado un poco relegadas, pero bueno, lo importante es que están proponiendo, como dice, Constructores Positivos, positivos tiene que ser. Así es, nosotros nacimos cuando hubo la ley de plusvalía. Gracias a Correa nacimos, porque nos obligó... Son hijos de Correa. Somos hijos de Correa. Porque cuando él hizo la ley de plusvalía, que se paralizó la construcción de una manera brutal, nosotros nos juntamos algunos profesionales y empresarios y ahí generamos Constructores Positivos, y somos, eso sí, los papás de que se haya introducido la pregunta para derogar la ley de plusvalía en esa encuesta, esa consulta que hubo, y trabajamos mucho para que eso suceda, y por suerte logramos echar abajo esa absurda ley. Y después ya vimos que sí podíamos ser una influencia política en la política pública, pero basados en hacer propuestas concretas, viables, factibles, porque normalmente las organizaciones lo que se dedican es a pedir, y bueno, sabemos que un Estado pobre no hay como pedirle mucho, sino que nosotros, Constructores Positivos, que aglutina a empresarios, pero aglutina a ferreteros, a proveedores de materiales de construcción, ingenieros, arquitectos, transportistas, lo que ahora se denomina un clúster. Nosotros no somos un gremio, sino un clúster de la construcción. Hemos hecho muchas cosas, participamos mucho en actividades con el Midubi, con los municipios, para lograr de que la construcción realmente no sea tan obstaculizada, porque es impresionante que siendo la construcción una actividad que genera bien, porque genera empleo, genera felicidad para las personas que llegan a tener su casa propia, genera infraestructura que tanto le hace falta al país, y es increíble que esta actividad con esos objetivos tan buenos tenga una normativa, tenga una legislación que la obstaculice. O sea, eso no llegamos a entender, y es por eso que ahora que estamos a puertas de una nueva elección, hemos planteado nuevas propuestas más actualizadas, y las hemos planteado a los candidatos. Inclusive ya le invitamos, a los dos les hemos invitado, el uno nos aceptó para tener un evento de esta naturaleza. La ley de plusvalía fue una frenada a raya en su momento, frenó totalmente, paralizó prácticamente la construcción, llevándole a niveles ínfimos, mínimos, precarios. Sí. A partir de eso, ¿qué ha pasado? ¿Se ha reactivado o existe una ralentización en el tema de la construcción en los últimos años? La construcción típicamente ha sido el 10% del PIB. Sí, ha sido una actividad muy importante la construcción, específicamente, directamente, pero si a eso le sumamos de que hay muchas actividades relacionadas con la construcción, porque cuando decimos 10% del PIB es los señores que están haciendo las viviendas. Los que les vemos, claro, ahí en la construcción. Pero ahí no incluye las industrias que hacen madera, que hacen vidrio, que hacen acero, que hacen cemento, es decir,
la construcción tiene como es un... Las señoras que van con las viandas a venderles el alimento, el mote, para que estén motivados. Y ahora estamos apenas en el 6%. 6%. 6.1%. Y eso es básicamente por el tema de que casi no hay obra pública. Entonces, más bien el sector privado, el sector privado que adquiere viviendas, el sector privado que construye viviendas o sectores industriales o comerciales, es lo que ha mantenido a la construcción estos años. Pero es infame que en un país donde no hay empleo se desperdicie la oportunidad de utilizar a la construcción, que es una generadora de empleo, y empleo rápido, que es lo importante, porque si usted y yo estamos en el mismo mundo, decidimos ahora un negocio, el lunes ya contratamos gente. Por supuesto. Entonces de eso se trata nuestras propuestas, de ver cómo activamos más la construcción. Para la obra pública, ¿cuáles son las propuestas? ¿Ley de contratación pública primero? Claro, la ley de contratación pública que ya está en segundo debate, que esperemos que la Asamblea deje trabajar cuando por lo menos se reinstale, así es. Al presidente electo, ojalá, o la presidenta electa, ojalá acuerden, pero la ley de obra pública tiene que modernizarse. La ley está hecha para delinquir básicamente, entonces eso hay que hacer una ley que ya está lista y está en segundo debate. Nosotros hemos participado en ese tema porque hay que hacer que las obras se hagan más rápido. Es positiva, es buena esa ley. Está bastante bien. Algo hay que modernizarle, porque cuando la población lee, dice, este ministerio no ha ejecutado sino apenas del 6% del presupuesto, mucho, por ejemplo, se debe a que hay funcionarios de segundo y tercer nivel que tienen que firmar algunos documentos y ellos no quieren firmar porque son personas que ganan $1,000, $2,000 mensuales y después les caen con unas glosas de $100,000, $200,000. Entonces este ejecutivo público dice, mejor yo no firmo porque arruino a mi familia y todo eso. Entonces la Contraloría tiene que modernizar su rol. No puede ser una cosa que controle las obras 3 años después, sino que desde nuestro punto de vista tiene que ir de la mano con un acompañamiento. Un acompañamiento de tal manera que vayan corrigiendo las cosas. Caso contrario, si no se cambia la ley, eso no va a funcionar. Correcto, transparente, firma, por favor, esto. Claro. Ministerio de Finanzas, enseguida los recursos. El otro tema es el CERCOP. El CERCOP en teoría hace una buena labor donde evita que se direccionen los proyectos, pero el CERCOP no tiene ninguna autoridad, es decir, descubre, define, pero no tiene autoridad, y todas las otras entidades no le hacen caso y todavía persiste el direccionamiento. Sin transparencia, además, el CERCOP. Sin transparencia y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es la ley de contratación pública. Correcto. Las obras de gran impacto, y no gran impacto solamente por su monumentalidad, sino que hay obras que pueden ser un determinado camino pequeño, corto, pero que causa un gran impacto porque mueve el tema de la producción, por ejemplo, obras de gran impacto. Los ecuatorianos estamos pagando una gran deuda de unas obras hechas hace unos años que se están destruyendo, muy caras fueron, sobre todo con sobreprecios, pero no hay como dejar de destruir esas cosas. Entonces, entendemos que los gobiernos no tienen recursos, pero tienen que priorizar. O sea, hay que hacer un mantenimiento de carreteras, de hospitales, de escuelas, todo este tipo de cosas, pero también yo creo que el gobierno que entre tiene que ser más ágil en las alianzas público-privadas, en las concesiones, en las alianzas estratégicas, para que se haga obra pública, porque es inaudito que en nuestro país no se haga prácticamente nada de obra pública. Primero se está perdiendo nuestro patrimonio que tenemos, porque una cosa es arreglar una carretera este año, digamos que cueste $1, si deja pasar 2 años ya no cuesta $1, el bache se hizo 10 veces más grande, ya cuesta $10, entonces hay que hacerlo lo más pronto posible eso. Entonces esperemos que los candidatos entiendan que hay que hacer obra pública, porque eso de estar con extrema austeridad puede ser bueno, pero el ciudadano quiere comer, el ciudadano necesita trabajo y la obra pública genera mucho trabajo, sobre todo para las clases más vulneradas, porque ellos consiguen trabajo ahí, porque son las personas que tienen menos preparación. Acordémonos que en la construcción nosotros damos trabajo, el 80% de quienes trabajamos en la construcción son personas vulnerables, ¿no? Entonces hay que dar oportunidad a estas personas. Más que austeridad tiene que haber optimización de los recursos. Eso sí, obviamente hay que ser muy inteligentes, porque no es inteligente no hacer un mantenimiento de una carretera. Imagínense, tenemos la carretera de Quito a Esmeraldas, que no es utilizada porque falta un puente, eso es inaudito, entonces eso es desperdiciar los recursos. Así es. Ministros de Obras Públicas y Vivienda, ¿cuál es el perfil que tiene que manejar el ministro?
¿O debe de tener? Con honrosísimas excepciones y buenas excepciones. En los últimos gobiernos, el ministro de Obras Públicas y ministros de Vivienda realmente no han sido personas que saben del tema. No tienen ni el conocimiento, ni la experiencia, nada. Nosotros tenemos casos extremos que ha habido de ministros, personas de profesiones como psicología. Otro ministro había llegado a ser estudiante de segundo año de turismo. O sea, no puede ser esto. La parte de la obra pública o Ministerio de Vivienda demanda mucho conocimiento, experiencia. El sector público es complicado. Entonces entran ministros y hasta que aprendan cómo es el tema ya los cambian. Entonces de ahí vemos los resultados. Pues no se ha reducido el déficit de vivienda en el Ecuador, no se ha reducido el tema del déficit de infraestructura en el Ecuador. Y creemos que ya es hora que el gobernante ponga personas expertas, no por afinidades políticas o pagos políticos, sino que ponga gente que realmente sabe de esta actividad. Vamos a otro ministerio, al Ministerio de Finanzas, que es el que otorga los recursos, porque esto además está ligado al tema del Ministerio de Obras Públicas, y no solo del Ministerio de Obras Públicas. El ministro de Salud dice: el Ministerio de Finanzas no nos ha transferido recursos, el de Educación dice: no nos han transferido los recursos, el de Deportes dice: no nos ha transferido los recursos. Claro. ¿Qué hacer desde el Ministerio de Finanzas? Los ministerios de Finanzas son los equivalentes a los gerentes financieros de las empresas, ¿no? Ellos cuidan la austeridad, son muy austeros y no aprueban nada, Y aquí en Ecuador yo creo que se va a la exageración, porque en lugar de buscar ahorros por otro lado, impiden que se hagan inversiones inteligentes por acá. Y nosotros proponemos que se haga una subsecretaría de infraestructura dentro del Ministerio de Finanzas. Dentro del Ministerio de Finanzas. Claro, para que esta persona entienda la necesidad de infraestructura y logre compaginar, porque el ministro por ejemplo, el ministro último de Transporte, César Ron, él cuando da charlas, porque hay como repetir, dice: no tengo dinero ni para el papel higiénico, ¿no? Entonces, obviamente, ¿para qué tenemos esos ministerios? Yo diría el asunto. Una subsecretaría, entonces, pero con poder de decisión, con poder de otorgar, de dinamizar los recursos. Que sea el nexo que entienda la realidad de la necesidad de infraestructura en el Ecuador, que es inteligente, mantener la infraestructura y hacer infraestructura inteligente, transparente, ágilmente, pero que esté dentro del ministerio para que no se trabe. Ahí se traba todo. Nosotros creemos que no sacamos nada haciendo proyectos, licitaciones, todo eso. Si no les dan el dinero, entonces es una pérdida de recursos. Así es. Programa de financiamiento BIS con B pequeña, con S, BIS BIP. Expliquémosle a la gente de qué se trata. Esto es un tema muy interesante, porque hasta aquí hemos hablado de obra pública, ahora vamos a hablar del sector privado, del inmobiliario. Desde hace 2 gobiernos, desde el gobierno de Moreno, se implementó un fideicomiso. ¿Qué es esto? Es un dinero que pone el Estado, por un lado, con ayuda de las entidades financieras internacionales. Se subsidia la tasa de interés para comprar casas. Es decir, que si uno va a comprar una casa, normalmente la tasa de interés es del orden del 9%. Pero este subsidio hace que la tasa sea apenas del 4,99, que sería la mejor tasa del mundo. Ahí no nos podemos quejar. Del mundo puede ser ahorita, porque en el mundo las tasas están por 6-7%. Entonces, una vivienda ya es más asequible. Una vivienda muy bonita de $80,000 ya cuesta, digamos, $380 la cuota. Es decir, lo que nosotros como constructores siempre hemos propuesto, que la cuota del arriendo sea equivalente a la cuota de una casa propia. Y con eso ya se logra, y se ha logrado. Y ahora hay muchísimos proyectos BIP, quiere decir vivienda de interés prioritario, desde $103,000 hasta $70,000. Y BIS desde menos de $70,000. Entonces, esas viviendas tienen este subsidio del Estado, y es impresionante que muchas personas que nos van a mirar ahorita van a decir: yo no he sabido que existe eso. Y lo que le pedimos al Estado es que difunda esa tremenda ventaja que se da al ciudadano, especialmente en menores recursos, donde puede adquirir esta vivienda BIS y BIP sin hacer ningún trámite burocrático. O sea, eso existe, pero no ha sido difundido, la gente no lo sabe, no lo conoce. Claro, no conoce la gente, y nosotros le hemos pedido a los gobiernos últimos que, porque han sido tan ingenuos, la palabra que he usado, porque han sido tan maletas en términos quiteños, en no difundir un beneficio tremendo que dan a la sociedad. Y la otra cosa que nosotros consideramos es que hay que rellenar este fideicomiso, porque es muy conveniente para el mismo Estado cuando se desarrolló este fideicomiso. Es cierto que con la mano derecha
el gobierno subsidia la tasa de interés, pero con la mano izquierda recauda IVA, recauda impuesto a la renta de esta generación, y al final se netea. Es una cosa ideal, pero el gobierno tiene que meter más dinero en ese asunto y hay que hacer cosas para que haya más vivienda de interés social que tanta falta hace en el Ecuador. ¿Qué hacer con el uso de suelo público? Es impresionante lo que pasó en La Gasca, es el mejor ejemplo que puede pasar. Como en la ciudad el suelo es tan caro, la gente se va a los extremos, donde el suelo es baratísimo, pero no es urbanizado, no es para hacer esto, y hay un deslave y se comienza a construir donde no se debe construir. ¿Por qué tienen que vivir la gente de menos recursos en las periferias? Cuando el gobierno tiene mucho suelo en las partes más consolidadas de la ciudad botados, son suelos que hasta los pierden. Vemos suelo del BIES, de inmobiliar, que tiene muchos terrenos botados, tienen que pagar guardias o tienen que pagar mantenimiento o los pierden realmente. Y nosotros decimos que esto ha pasado en otros países y la ley ecuatoriana permite que el Estado, por ejemplo, diga: yo tengo este terreno cerca del ejido, por decir una cosa, pero aquí donde nos interesa vivir a todos, yo le doy a usted este terreno a un precio que le permita a usted hacer construcción de vivienda de interés social, o sea, vivienda más económica, y con esa condición le vendo el terreno más barato. Es lo que estamos proponiendo, en lugar de tener los suelos de todo el país botados, abandonados. Aquí cerquita hay unos terrenos del Seguro Social frente a la estación de la Ecovía, claro, espectaculares para tema comercial, tema vivienda. Ahí se podría hacer vivienda de interés social, muy buena vivienda. La única diferencia es que el suelo tiene que ser más barato, pero la ley ya permite que el Estado pueda aportar este suelo, es una venta condicionada. Botado, improductivo. Y cobran dólares, centavos por el arriendo de esas propiedades, ¿no? Y no les pueden desalojar a las personas que viven ahí. Entonces usted a un constructor o a una persona como usted le dice: mire, haga este proyecto, yo le vendo el terreno bien barato, condicionado a que me haga vivienda de este perfil. Eso es una cosa que, mire, no hace falta leyes, no hace falta sino una decisión, y ahí es lo que exigimos a los candidatos, a que hagan ese tipo de acciones que no son un sueño, son viables, son factibles de hacer con simples decisiones. Créditos hipotecarios, aquí entra nuevamente el BIES, por ejemplo. Claro, en el tema del BIES, el BIES hace muchos años, el crédito quirografario era del orden de 1.000 millones, los hipotecarios 1.000 millones, y resulta que el BIES ha facilitado mucho el quirografario, y le complica un poco más al hipotecario. Que es uno de consumo, básicamente. Claro, el quirografario es tan fácil conseguir. Mientras estuviéramos conversando, uno podría ya digitar un crédito muy fácil, que es para comprarnos novelerías, sí es para ciertas necesidades. ¿Sí? Hay un porcentaje pequeño que es para un tema de educación y de salud, que es inaudito que el seguro de créditos de salud, cuando estamos pagando seguro, ¿cómo es? Un seguro para la salud. Entonces, ahí hay un tema de que nosotros lo que decimos, el BIES debería volver a activarse eso, porque ahora estamos en el orden de 600 millones, apenas llegamos a tener 300 millones de créditos. Se habla que es el banco más grande del Ecuador. Claro, pero debe al dinero hacerle funcionar, pero debe hacerle funcionar en cosas productivas, porque si le da el crédito hipotecario, lo que se hace es que se genera más empleo, y sobre todo el ciudadano paga cuotas de una cosa maravillosa que es su casa propia, en lugar de pagar para celulares o para cosas que uno después, para televisiones y esas cosas, que uno después se arrepiente porque esas cuotas duelen. Pero pagar la cuota de la casa propia nunca duele. Entonces, hay que aumentarse ese umbral, por ejemplo, en los créditos. Claro, el tema es que el BIES hace una buena gestión de menos de $90,000, la tasa es 6%, y por eso es que solo ahí presta casi el BIES. Eso es lo que decimos, que sin que se perjudique el BIES, porque no queremos que el BIES pierda plata, sino que gane, vaya escalonando más los niveles, porque el BIES presta hasta 90 días, no presta más, porque el resto es más caro que la banca privada. Entonces uno dice: voy a la banca privada. Pero una familia de clase media busca una vivienda de 100, de 120 mil dólares. 140. Nosotros creemos que el umbral debe subir a 140 y la tasa subir un poquito, porque también al BIES le interesa colocar el dinero. O sea, es cierto que el BIES va a tener problemas de flujo de caja, pero también es cierto que el BIES recibe todos los meses millones de dólares, pero tiene que hacerles producir. Entonces, ¿qué mejor de hacerle producir un crédito hipotecario? Porque la plata de la casita uno sí paga. Después llega un gobierno y dice: aquí ha habido platita, me la llevo. Claro, hacen los bonos y claro, después de esa plata se lleva el gobierno y perdemos toda esa plata. Eso es lo que nos referimos con créditos. Eso, por ejemplo, la gente que quiere adquirir una vivienda, al constructor, ¿qué tipo de créditos se tiene que dar? Aquí yo creo que hace falta democratizar la construcción, sí, porque
Sí, en constructores positivos hay mucha gente de provincias, tenemos en todas las, no en todas las provincias, en algunas provincias tenemos constructores positivos y ellos no acceden al crédito, los pequeños constructores tampoco acceden al crédito. El gobierno debe volver a fomentar los créditos a través de la CFN, algo así, para el constructor, para que él pueda construir. Porque, por ejemplo, estos proyectos BIS que yo le comento, apenas reciben 5% de anticipo. Entonces el constructor tiene que hacer toda la obra y después de 2 años venderla la obra. Entonces hace falta un crédito para que se fomente el empleo. Y eso el gobierno también, los gobiernos se han descuidado y hay que volver a hacer créditos al constructor que generan empleo, porque al país lo que necesita es empleo y más empleo, y una manera de eso es a través de que los constructores tengan más acceso al crédito directo. Así es, además que los constructores, yo creo que un 90-95% somos buenos pagadores. Sí, porque toca pagar además. Porque toca pagar además. Si no paga no puede vender las obras. Por supuesto, sí. Por eso mismo iba. IVA, hay que crear métodos de compensación eficientes. El IVA en construcción, hay que ver si se lo reduce, claro. Encontrar ahí alguna alternativa. Ahí hay que explicar a la ciudadanía. Cuando uno compra cosas, paga el IVA en una empresa, ¿no es cierto? Y cuando vende, cobra el IVA. Y el impuesto se llama impuesto al valor agregado. Entonces paga el impuesto solamente del valor que él agregó. Pero en la construcción se compran los materiales, se paga el IVA. Pero cuando se vende no hay IVA, porque no nos devuelven el IVA, el Estado no nos deja cruzar. Y al final de cuentas el ciudadano termina pagando 12% más a sus obras. Es una locura. O sea, se encarece la obra para el ciudadano. Todos los gobiernos dicen al ciudadano hay que darle vivienda y el mismo gobierno le incrementa el claro, no hay que transmitirle ese costo por un candidato que estuvo con nosotros, el señor Novoa, ya nos dijo que tiene una idea que es bajar el IVA de materiales de construcción del 12 al 5%, que es una buena cosa. ¿Eso ya es una propuesta de él? ¿Una idea que surgió en la reunión o ya la tenía él? Él le tenía planteada porque la inquietud ya la teníamos, el IVA, hay que cruzar el IVA. Esa es una manera, pero nosotros también le hemos sugerido que pensemos en el tema del cruce del IVA, porque el constructor no tiene con qué cruzar el IVA, paga el IVA pero no cobra el IVA, entonces queda eso en el aire. Y yo creo que sería una buena herramienta también. Sistema de afiliación de los microempresarios y de los colaboradores, además informales. Eso es una tragedia social porque hace muchos años el empleo en la construcción, el 60% era empleo pleno y el 40% era informal. Ahora se han cambiado las cosas por estas situaciones que acabamos de hablar. Y cuando hay el empleado que trabaja en una edificación formal, está formalizado. O sea, debe haber excepciones, pero están formalizados. Pero el maestrito que nos hace la pintura de la casa y va a trabajar en nuestra casa unas 2 o 3 semanas. Hace una chauchita, oye, quiero cambiar las tuberías, son de galvanizado, ¿no? Van con sus maestritos, ¿no es cierto? Y dígale al maestrito, vaya a afiliar a las personas. Y él dice, ¿por dónde? ¿Cómo hago? Tengo que dejar trabajar. Y luego de 3 semanas vaya a desafiliarles, peor todavía. Pero estos pobres maestritos, porque sí son pobres maestritos por la desgracia social, son grandes trabajadores, son los que construyen el país. Ellos tienen que trabajar hasta el último día de su vida. O sea, ellos trabajan hasta el último de su día porque si no trabajan no comen, simple y llanamente, porque no tienen un seguro de jubilación y no tienen un seguro de accidente. Y peor si tienen, y la construcción es una actividad de riesgo, si tienen una caída, algo así, no tienen un seguro. No tienen ni siquiera una cultura de afiliación voluntaria. Nada, no, pero es que la afiliación voluntaria es compleja. Correcto. Porque tal vez él voluntariamente puede afiliar, pero nosotros lo que proponemos que yo, albañil, voy a hacer una obrita de 2 o 3 semanas, haya un método muy rápido de afiliarles a mis pupilos, a mis ayudantes y desafiliarles y que vayan pagando una cuota. No queremos un seguro campesino que no cueste nada, sino más o menos como un seguro campesino, pero que paguen, pero que por lo menos tengan un seguro contra accidentes y una jubilación. Que sea ágil, que sea rápido. Que sea fácil de implementar. Ahí las mismas organizaciones, los trabajadores tienen que ser más conscientes porque ellos son los que se oponen a este tipo de iniciativas. Ingeniero, se nos ha acabado el tiempo, rapidito en la parte final. ¿Qué sensaciones le dejó esta reunión con Daniel Novoa, que es uno de los candidatos en la segunda vuelta y que ya ha aceptado además esta reunión con ustedes? Bueno, primero nosotros invitamos a los 2 candidatos y solo el uno hasta ahora nos ha aceptado. Esperemos que la candidata también nos reciba, la señora González. La sensación nos quedó muy positiva. Hicimos una reunión, estábamos unas 200, 300 personas, habían albañiles, habían maestros, había ingenieros, o sea, realmente fue una guachimanía gigante, fue muy bonita la reunión, un aguacero impresionante. Pero lo positivo que sacamos
es de que este candidato sí tiene claro, sí tiene en su radar que la construcción no es que es un problema para la sociedad, sino que la construcción es una buena oportunidad para moverle al país. Y él reiteró varias veces, varias ideas que tiene enfocado a que la construcción hay que utilizarle para que este país se mueva más en su economía y en su empleo. Ojalá que así sea. Ha habido apertura de parte de un candidato. Imagínense si no hay apertura, ni siquiera en la campaña, donde se está a veces botando la casa por la ventana o recibiendo a todo el mundo. Si no hay apertura en la campaña, ¿qué pasará después en el gobierno con la otra candidatura? Sería importante que acepten este pedido, esta solicitud que le han hecho. No es obligatorio, pero es una solicitud, y se vería con buenos ojos que la otra candidatura acepte reunirse con constructores positivos. Muy gentil, ingeniero, por haber estado aquí. Gracias por la oportunidad. A la orden, amigos. El ingeniero Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, ha estado hablándonos sobre Construyendo Juntos un Futuro Positivo, una serie de propuestas que ellos han creado, han entregado o quieren entregar a los candidatos. El candidato Noboa ya ha aceptado, les ha recibido, y son propuestas viables, efectivas, para reactivar ese mundo fantástico, ese mundo gigante que es la construcción. Que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.